Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Guerrero, soy psiquiatra infanto-juvenil, médico legista, graduado de la Universidad de Salvador de Buenos Aires, Argentina. En esta tarde agradezco a Poliestudios por permitirme compartir con ustedes esta masterclass sobre trastornos del comportamiento. Iniciando, los trastornos de comportamiento o de conducta, son trastornos que se dan de inicio en la niñez y que es muy importante que aprendamos a diferenciar un problema de trastorno de conducta con problemas afectivos, con problemas de índole de la sensopercepción. Estos trastornos van por lo general acompañados con alteraciones del comportamiento. ¿Sí? Muchos de las alteraciones del comportamiento, trastornos de conducta, son son consecuencia de los estilos de crianza parentales, son son causados por la integración de comportamientos, actitudes, interacciones de los padres directamente hacia sus hijos. No solamente va evocado al tema de familia, sino también a las actividades educativas, las actividades de ocio, en las actividades en las que intervienen pares, las que intervienen docentes, las que intervienen familia como tal y que van a moldear lo que es el temperamento e infieren directamente en lo que es la conducta. Centrándonos en la familia, la cual es el núcleo fundamental del desarrollo y del crecimiento durante la primera infancia y durante gran parte de lo que es el desarrollo, es la cual va a permitir que el niño se apropie de elementos de base para interrelacionarse en todos los contextos de las esferas de desarrollo interpersonal del niño, niña y adolescente. La socialización es muy importante ya que nos va a permitir el establecimiento categórico en cuanto a lo que son los sistemas de valores. Las conductas se van a manifestar en el comportamiento de los niños, sobre todo como prototipos o resultado de los estilos de crianza que vienen directamente de los padres. Cuando yo hablo de trastornos de la conducta, simplemente nosotros vemos como la punta de un iceberg. Lo que les pido es un ejercicio de imaginarnos un iceberg. Un iceberg, por lo general, vemos la parte que sale del agua, pero no solamente es eso, sino tiene un componente más profundo orientado hacia la profundidad del mar. Entonces acá es igual, si nosotros lo que vemos es la conducta del niño, niña o adolescente, que básicamente son los factores que están asociados. Muchos de estos nosotros vamos a ver alteraciones en el comportamiento, como es el tema del trastorno oposicionista o negativista desafiante, los trastornos de conducta propiamente dichos, el trastorno explosivo intermitente, y que básicamente nosotros vamos a ver un niño, niña o un adolescente o una adolescente en la cual nosotros vemos una conducta agresiva, hostil, inapropiada en los contextos o las respuestas a los estímulos que reciben estos niños son demasiado desproporcionadas para la motivación o para la intensidad del estímulo como tal. Cuando nosotros vemos la punta del iceberg, vemos esto, pero esto tiene un trasfondo y por lo general, como ya lo hablamos previamente, hablábamos de lo que es los estilos de apego, los estilos de crianza y también comorbilidades que son muy importantes como el tema del neurodesarrollo. Por ejemplo, una de las principales comorbilidades que nosotros ya vamos a ver es con el trastorno o con la condición de déficit de atención con hiperactividad o sin ella, ¿sí? También nosotros vemos que hay trastornos emocionales como depresión, ansiedad. Nosotros nos imaginamos cuando vemos esto como en el adulto. Nosotros vamos a ver en el adulto, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues básicamente nosotros vamos a ver que esperamos, y ese es un gran error que cometemos, que el niño o niña esté llorando, que el niño y niña esté hipobúlico, hipotímico, que el niño y niña esté decaído, que no haya motivación para seguir adelante,
Y por lo general, lo que va a caracterizar a estos trastornos anímicos, que es lo que hace difícil el diagnóstico con los trastornos de conducta, es la irritabilidad, ¿sí? Entonces nosotros vemos mi niño, mi niña, mi adolescente, irritable todo el tiempo, inconforme todo el tiempo tratando de irse hacia los límites, de llevar la contraria a las figuras de autoridad, y nosotros asumimos que es un tema de rebeldía, la mal llamada rebeldía como tal, y nosotros no dimensionamos que en el trasfondo de esta rebeldía nosotros tenemos un trastorno del ánimo, tenemos un trastorno ansioso, tenemos un trastorno bipolar, ya sea en su fase maníaca, hipomaníaca, depresiva, ¿sí? Y pensamos que esta es una cuestión de temperamento y no dimensionamos como tal todo lo que se esconde debajo de la conducta que nosotros vemos. Porque la conducta que nosotros estamos viendo básicamente es la traducción de un trasfondo, de una alteración que ocasiona todo esto, ¿sí? A esto también tenemos que ver otros temas que son ajenos a la persona, como por ejemplo una asociación con situaciones sociales, situaciones familiares, consumo de sustancias tóxicas, ya sea o estupefacientes o de recreación o ilícitas, ya sea por parte del adolescente, del niño, niña. Cada vez estamos en edades más tempranas de inicio de consumo de este tipo de sustancias, o ya sea de parte de los padres, padre, madre que tiene consumo problemático de alcohol, de drogas, que por lo general en el desorden que las sustancias adictivas causan en el comportamiento, pues son víctimas de violencia, abuso, negligencia, y esto hace que ellos traten de replicar lo que ellos reciben. Entonces nosotros a nivel escolar, a nivel social, vamos a ver que estos chicos van a tratar de replicar lo que ellos vienen recibiendo a nivel de su familia, ¿sí? Cuando yo hablo de situaciones sociales, también la falta de oportunidades, la falta de acceso a los recursos, la falta de distribución equitativa de los mismos, también tiene cierto porcentaje de etiología, cierto porcentaje de causa en el aparecimiento de este tipo de trastornos conductuales o del comportamiento. También hay que indagar muchas veces, sobre todo en la adolescencia, cómo se asocia o cómo se confronta o cómo se acatan los límites y las normas. Y aquí voy a hacer un pequeño hincapié, porque nosotros venimos y vamos viendo con mucha preocupación en el ejercicio profesional que la imposición de límites se está volviendo no solo una tarea complicada, sino básicamente una tarea imposible. Venimos de una generación donde nosotros nos estamos planteando el tema de cada vez es más difícil que los padres impongan límites de calidad, límites aceptables y acogibles, ¿sí? Nosotros tenemos, y hablo desde la experiencia profesional, muchas veces cuando se indaga y se conversa esto con los padres, pues hay una creencia de no querer repetir lo que a nosotros nos pasó. En ese sentido, hay una laxitud total de límites, y cuando nosotros no vemos o no ponemos en la palestra límites claros desde la primera infancia, después cuando lo queremos hacer, sobre todo cuando hablamos en adolescencia temprana, mediana, tardía, es mucho más difícil tratar de imponer los límites, sobre todo porque se crean circuitos de retroalimentación padre-hijo, madre-hijo, que son totalmente inadecuados, ¿sí? Hablando de lo que es de epidemiología, vamos viendo que estas tasas son cada vez más crecientes. Por ejemplo, citando el DSM-5, la prevalencia de trastornos negativistas desafiantes del 3.3% en relación prepuberal, y la relación de varón-mujer es de 1.4 a 1. Nosotros tenemos cierta predisposición del género masculino a
tener una mayor prevalencia y una mayor incidencia de este tipo de trastornos. La prevalencia, por ejemplo, del trastorno explosivo intermitente es del 2.7% y la prevalencia de los trastornos conductuales, sobre todo los que comienzan en infancia, infancia tardía y adolescencia temprana, tenemos entre el 2 al 10% con una relación entre varón-mujer o masculino-femenino de 5 a 2 respectivamente. Vemos de esta predisposición que nos refleja la bibliografía como una predisposición que se plasma en el día a día en el ejercicio profesional. Nosotros vemos que hay mayor predisposición a nivel de lo que es el género masculino. Hablando un poquito de fisiopatología, pues básicamente estos trastornos del comportamiento son dados por estímulos emocionales de angustia, miedo, frustración, que no son gestionados de una manera adecuada, o lo que nosotros dentro del marco de la psicología clasificamos como una pobre respuesta a los estímulos positivos y negativos. En este sentido, nosotros tenemos varias estructuras a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, que son las que están o que intervienen a nivel de los comportamientos pre o prosociales y los antisociales, como por ejemplo, hablemos de la ansiedad y el miedo como activadores. Nosotros vemos que a nivel cerebral estos se van a estar procesando a nivel del sistema límbico, lo que es hipotálamo, lo que es amígdala. Hay estudios que nos dicen que a nivel del sistema límbico todavía no son estudios formalmente establecidos, pero hay una tendencia hacia una disminución del tamaño de la amígdala como tal, que todavía no se logra descubrir a ciencia cierta o establecer a ciencia cierta esta relación, pero cada vez en los estudios de imagen, que son muy importantes cuando nosotros estudiamos como tal estos trastornos, vemos que hay cada vez una relación más creciente entre un hipotálamo y una amígdala más pequeñas que la población general. En tal razón, nosotros vemos también que hay alteraciones en la corteza prefrontal, sobre todo en lo que son las regiones orbitofrontal y medial, que son las responsables de la conducta, y es lo que nosotros, al tener deficiencia de los neurotransmisores en estas zonas o una inadecuada captación y recaptación de los mismos, vamos a tener como tal la manifestación de los problemas conductuales, ¿sí? En ese sentido también nosotros vemos, y hay que hacer la aclaración, pues obviamente que el sistema límbico es el encargado del procesamiento emocional, mientras que las cortezas, tanto la prefrontal como la frontal, son las responsables de la gestión emocional y conductual, ¿sí? Ambas van a estimularse o van a inhibirse o van a colaborar y van a coordinar para lo que es lo que nosotros vemos, que es la conducta y el comportamiento. En ese sentido, también estudios nos han dado que la testosterona se va vinculando de una forma creciente a lo que es la agresividad, pero hay que considerar que la agresividad como tal es más frecuente como un constructo del aprendizaje social, o sea que se da en ambientes adversos donde básicamente se vive en torno a la agresividad, ¿sí? En ese sentido nosotros tenemos que más o menos se trata de explicar el por qué desde la parte neurobiológica y dónde estarían las alteraciones tanto anatómicas como funcionales de los trastornos del comportamiento. Ahora, yo he venido hablando de lo que son trastornos del comportamiento. El tema es muy largo, pero ¿cómo identificamos estos trastornos del comportamiento? Pues por lo general, como ya habíamos hablado al principio, se van a caracterizar por una conducta agresiva, muchas veces controlable y una mayoría de veces no controlable. Aquí hablamos de impulsividad, ¿sí? La impulsividad se traduce en, cuando es contenida, nosotros la podemos ver como tal, un niño que contiene sus emociones, y cuando es manifiesta, pues básicamente va a ser una conducta tanto autoagresiva, que lo puede llegar a ser, como heteroagresiva y hacia la propiedad privada. Cuando nosotros hablemos de diagnóstico, vamos a detallar un poquito más, incluso los criterios del DSM-5, y ahí nos habla mucho de lo que es la agresividad hacia sí mismo, la autoagresividad, hacia los demás, la heteroagresividad, y dentro de la heteroagresividad también hacia la propiedad privada.
nosotros vemos también el advenimiento de problemas emocionales y sobre todo después de pandemia nosotros vemos total aumento en lo que son los problemas de emociones, problemas emocionales, depresión, ansiedad, sobre todo por el estrés que tuvimos que vivir y por el confinamiento obligado que tuvimos que vivir, a lo cual se suma también la pobre imposición de límites. En ese sentido también nosotros vemos que a raíz de esto hubo muchos problemas en las relaciones sociales, tanto con pares como con figuras de autoridad. Imagínense en el contexto en el que estuvimos, donde nosotros básicamente que estábamos, tanto los adultos, obligados a una jornada laboral y los niños a una jornada escolar, de la noche a la mañana comenzamos a convivir juntos todo el tiempo y esto hizo que aparezcan problemas en las relaciones sociales, tanto entre pares, hablemos de lo más cercano, muchas veces el tema de hermanos, rivalidad entre hermanos que no estaban acostumbrados a convivir, como también en el tema de las figuras de autoridad, cuando nosotros no estábamos acostumbrados a imponer ni a acatar límites. ¿Sí? Otra toma que nosotros tenemos que ver es que los trastornos del comportamiento o la conducta están íntimamente ligados a lo que son trastornos en el neurodesarrollo, ya sea autismo, ya sea déficit de atención con hiperactividad o toda la gama de trastornos del aprendizaje o trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, la disgrafia, la discalculia, la disortografía, que vemos nosotros que causan o que están llevados de la mano con la frustración. Vemos que los trastornos del lenguaje también, sobre todo el expresivo, cuando yo no me puedo expresar, ya tengo una edad donde estoy yo en contacto con niños a la par y los niños no me entienden, los adultos no me entienden, viene una frustración. Cuando nosotros hablamos de esta frustración, hablamos de no poder gestionar las emociones. En ese sentido, nosotros vemos que los niños con trastornos del lenguaje también son muy proclives a desarrollar lo que son trastornos de la conducta. ¿Sí? Las alteraciones en el comportamiento son más frecuentes y específicas de inicio entre los 18 a 24 meses, con un pico máximo de intensidad entre los 3 años y la adolescencia. ¿Sí? Esto se va a considerar patológico cuando afecta a más de 2 esferas de interacción social, sea esto familia, sea esto social entre pares, sea esto académico o escolar. ¿Cuáles son las sintomatologías que nosotros tenemos que indagar cuando evaluamos pacientes, niños, niñas y adolescentes con trastornos de la conducta? Es el tema de identificar miedos, identificar patrón ansioso, las evitaciones de enfrentarse hacia lo desagradable, si hay trastornos del ánimo como síntomas depresivos, signos depresivos, somatizaciones, ¿sí? En ese sentido nosotros también vamos a ver el tema de problemas de comportamiento, como por ejemplo, muchas veces viene esto no de una percepción propia del niño, de la niña y del adolescente, sino muchas veces nosotros vemos una percepción de terceros. En general son profesores, son directivos de las escuelas, colegios, son padres, o sea, quien emite cierta figura de autoridad. En este sentido, padres, profesores, los que conviven con el chico, con la chica, con el niño, con la niña, nos hablan de conductas desafiantes, conductas plagadas de irritabilidad y rabietas, estallidos de ira. Estos pueden ser sostenidos, pueden ser momentáneos, pueden ser controlados, pueden ser incontrolables, pero esto es lo que nosotros vemos y lo que a nosotros nos van a ir diciendo. Otras cosas, otras fuentes para ir evaluando nos van a decir un manifiesto, aparecimiento de agresividad, de conductas destructivas, de conductas antisociales, como por ejemplo el robo, como por ejemplo la piromanía, el abuso de sustancias, ¿sí? Que van de la mano con estos trastornos del comportamiento. También, como yo les decía, y perdón que recalque nuevamente, y lo hago por la importancia, el tema de trastornos de identificación de trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y para esto tenemos que hacer una correcta historia clínica,
que conlleve todos los hitos del desarrollo y el aparecimiento en cada una de las personas, cómo evaluar la atención, cómo evaluar la voluntad, la emocionalidad, el lenguaje, el juego, las habilidades motoras, el control de esfínteres, ¿sí? E ir viendo los logros académicos como por ejemplo lectoescritura, matemáticas. Entonces, estos trastornos del comportamiento, como les decía, van a tener cierto impacto en todas las esferas donde el niño se desarrolla. Entonces va a haber un impacto social sobre la vida familiar, un impacto académico, tanto entre o hacia los docentes como entre pares, igual en las actividades de ocio, y nosotros vamos a tener algo que es muy común en estos trastornos del comportamiento y que tanto pares como adultos tratan de excluir al chico o al niño o niña que está manifestando esto. Cuando esto pasa, pues inmediatamente se enlaza de la mano al tener el rechazo, al tener una baja frustración y muchas veces al tener otra forma de percibir el entorno, nosotros tenemos que básicamente de la mano se enlaza los trastornos del ánimo. Son conductas que van a provocar malestar y vamos a tener la comorbilidad con depresión, ansiedad, bipolaridad, y si esto sigue avanzando puede ir incluso a influir en la formación del constructo de personalidad y desembocar en un trastorno de la personalidad como tal. Cuando yo hablo de factores de riesgo, son muchos los que intervienen acá, como por ejemplo la exposición a conflictos conyugales, ¿sí? Sobre todo en ambientes donde impera la violencia de género, la violencia intrafamiliar, ausencia de uno de los padres. En ese sentido, también tenemos nosotros que ver que muchas veces la ausencia de papá o mamá da como resultado una crianza inconsistente, negligente, con un apego inseguro, un apego ansioso, lo cual es predisponente para estos trastornos del comportamiento. También la presencia de lo que es trauma emocional, trauma físico, estrés postraumático que puede ser secundario al trauma físico o al trauma emocional o a violencia sexual, que muchas veces son cosas que los padres ni siquiera se enteran que está pasando y pasa, ¿sí? También es importante recalcar que cuando hay psicopatología activa en los padres, ya sea anímica como conductual, hay una gran probabilidad de que nosotros tengamos como tal la existencia de trastornos del comportamiento, ¿sí? Nosotros hablamos de un diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, pues básicamente nos vamos a regir en la bibliografía base que nosotros tenemos desde el punto de vista de la salud mental, que es el DSM-5. Básicamente, cuando yo hablo del trastorno del comportamiento, voy a hablar del trastorno negativista desafiante, trastorno de la conducta propiamente dicho, y el trastorno explosivo intermitente. ¿Cuál es la característica principal del trastorno negativista desafiante? Es un patrón frecuente y persistente de enfado, irritabilidad, discusiones, síntomas que a veces están solamente en casa o donde hay figuras de autoridad y que muchas veces nosotros los podemos dar como leves, moderados, graves, según la intensidad de las manifestaciones del trastorno del comportamiento. El DSM-5 nos da muchos criterios básicos que nosotros nos vamos a ver. Vamos a ver a grosso modo. Después les invitaré a la revisión más detallada de lo que es cada uno de los criterios. Cuando yo hablo de negativista desafiante, hablo de 3 criterios orientados en lo que es el enfado y la irritabilidad, discusiones o actitud desafiante, y algo que es característico del negativista desafiante y es la actitud de venganza o el comportamiento vengativo. ¿Sí? Otra de las cosas importantes que se abarca acá es que nosotros tenemos que descartar cualquier otra patología de índole de la salud mental u orgánica, ¿sí? Cuando yo hablo del trastorno explosivo intermitente, pues básicamente va a consistir en arrebatos impulsivos, agresivos, ¿sí? Mediados por la ira, que más que una premeditación como tal. Va a haber un inicio rápido, insidioso, duran básicamente alrededor de 30 minutos y después se van autolimitando.
¿sí? Esto se va a dar sobre todo en la infancia tardía o en la adolescencia temprana y puede producir problemas sociales, escolares, laborales, económicos e incluso legales. Cuando yo hablo de los criterios del DSM-5, voy a hablar de 6 criterios. Entre ellos se habla de la agresión verbal, la agresión física, ¿sí? Los arrebatos en el comportamiento que van a provocar daños o destrucción hacia sí mismos, hacia los terceros y hacia la propiedad privada, ¿sí? La magnitud de la agresividad suele ser muy desproporcionada para el estímulo que lo provocó. Los arrebatos agresivos son recurrentes, no son premeditados, reina la impulsividad como tal, van a ser provocados o van a provocar malestar en el individuo que las padece y malestar en el entorno. El individuo tiene una edad cronológica de más de 6 años para yo hablar de un trastorno explosivo intermitente. Y los arrebatos van a darnos, o se van a explicar o no se explican mejor de otros trastornos de la salud mental. Sí, el trastorno de conducta, hablamos un poquito de un patrón repetitivo y persistente, se puede decir de una manera coloquial, como un estilo de vida donde se da la infracción de las leyes, de los límites, de las normas, y nosotros tenemos que ver qué tanta identificación emocional hay. Muchas veces estos trastornos conductuales vienen con un trasfondo de no identificar las emociones de una manera correcta. Yo actúo como yo creo consecuente en base a la idea que yo tengo de la emocionalidad, ¿sí? Igual nosotros tenemos 3 criterios. Básicamente en el trastorno de conducta yo voy a hablar sobre la agresión a personas y animales, lo cual es un hecho. Si yo tengo un niño o niña en edad temprana que vemos que violenta animales, violenta pares, violenta personas de mayor edad, es una luz de alarma ante los trastornos de la conducta, ¿sí? La disrupción o las conductas destructivas en la propiedad, el engaño o robo y la tendencia casi enfermiza, digamos, por falta de mejores palabras, a infringir o a incumplir las normas graves, las normas que se establecen como tal. Cuando yo hablo de tratamiento, es norma en una intervención multimodal, ¿sí? Varias aristas se tienen que cumplir, se tiene que trabajar con el niño, se tiene que trabajar con la familia, se tiene que trabajar con los entornos, tanto el escolar, el familiar, el social. Es un trabajo realmente multidisciplinar. Hay que trabajar sobre todo con los padres en cuanto a la identificación, tanto la identificación tuya propia de las emociones como la identificación propia de las emociones del niño, niña, adolescente. Se tienen que hacer intervenciones cognitivo-conductuales con lo que es el niño, niña o adolescente, y también se va empalmando lo que es el tratamiento farmacológico. Cuando yo hablo de entrenamiento a padres, ustedes saben que no hay un manual para ser padres. Eso se lo va aprendiendo como tal, pero nosotros vemos que hay muchos métodos que mejoran la comunicación, la disciplina, el tema de aprender a imponer límites de calidad y límites útiles y aprender a manejar la emocionalidad y la conducta del niño. Nosotros recomendamos muchas veces mirar la serie de los Años Increíbles o hacer la terapia positiva de las 3P o la terapia de no violencia, que eso ya lo hablaremos más adelante un poquito más en detalle. Cuando yo hablo de las terapias de interacción en padres e hijos, nosotros hablamos de terapias de identificación emocional. Muchas veces tenemos que hablar de terapia multimodal o multisistémica, donde se usa, sobre todo en adolescentes con trastornos negativistas desafiantes o trastornos de conducta propiamente dichos. Por lo general, la línea que se ocupa en infanto-juvenil o en la salud mental infanto-juvenil es la línea cognitivo-conductual, pues que obviamente el objetivo es disminuir los pensamientos, las emociones negativas y el procesamiento negativo de las mismas. Hay que reconocer o trabajar en la identificación emocional y mejorar las habilidades sociales. También se invita mucho el trabajo escolar, al trabajo con las autoridades y con los docentes dentro del aula para poder
tener un enfoque multidisciplinario. Cuando yo hablo de tratamiento farmacológico, pues lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos de cada uno de estos trastornos, pero en realidad nosotros lo que vamos a hacer es muy claro en este caso, ¿sí? Nosotros medicamos solamente cuando vemos que hay situaciones que el niño, niña o adolescente no puede controlar. Se tiene la falsa creencia de que el psiquiatra, ni bien llega, inicia una medicación. Se tiene mucho estigma, y ustedes lo deben saber, mucho estigma en el tema de los tratamientos farmacológicos de salud mental. Todo mundo toma tratamientos para todo, pero cuando yo hablo de tratamientos farmacológicos de la salud mental, todo mundo lo tenemos miedo. En este sentido, yo les puedo decir que no existe ninguna medicación dirigida a tratar como tal o a contrarrestar el trastorno negativista desafiante, los trastornos de conducta. Lo que sí, las guías de práctica clínica nos hablan de un tratamiento multimodal donde no solamente evocamos todos los esfuerzos a la medicación, sino también al enfoque terapéutico, tanto individual como familiar y sistémico. Muchas veces cuando nosotros tenemos la comorbilidad de trastornos de la conducta con trastornos de déficit de atención, nosotros vamos a usar lo que son los estimulantes del sistema nervioso central, como es metilfenidato, como el lidexante, la tamina o los no estimulantes como es el tema de la atomoxetina y la guanfacina. También podemos usar lo que son estabilizadores del humor, como por ejemplo valproato de sodio o de potasio, carbonato de litio, pero estos hay que tener un poco más de cuidado porque tienen menos evidencia científica, sobre todo en edades tempranas en la población infanto-juvenil. Y cuando hay comorbilidad con respecto a lo que es ansiedad o depresión, nosotros usaremos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. De todas maneras, igual tenemos que analizar los casos, y yo aquí sí quiero detenerme un poquito, porque no en todos los casos en niños usamos inhibidores de la recaptación de la serotonina o antidepresivos. Nosotros, mientras más temprano es el inicio de los trastornos de conducta y del comportamiento en paciente pediátrico o paciente infantil, nosotros tenemos más riesgo de switch maníaco. Entonces, por esta razón, la invitación a no usar de una forma indiscriminada los antidepresivos como tal. Cuando nosotros tenemos trastornos de conducta que son más plagados de la impulsividad, nosotros vamos a usar también medicación de tipo antipsicótica. Muchas veces aquí hay una disyuntiva porque hay una mala interpretación de que nosotros ocupamos los antipsicóticos como tal porque se está tratando el trastorno de comportamiento como un trastorno delirante o un trastorno psicótico, cosa totalmente equivocada. Nosotros vamos a usar antipsicóticos, sobre todo atípicos como risperidona, aripiprazolo, olanzapina, quetiapina en dosis bajas como antiimpulsivos para bajar la intensidad de la desregulación conductual y emocional. ¿Sí? Con un periodo concreto, y después cuando nosotros logramos controlar esto, nosotros vamos a usar los tratamientos gold estándar de primera línea para cada una de las comorbilidades o entidades patológicas como tal. ¿Sí? Dentro de lo que es prevención, hablaremos de lo que es la educación de los padres, de los niños en la primera infancia, sobre todo el tema de imposición de límites, y valorar lo que es la presencia de valores o de factores de riesgo como tal. En ese sentido, nosotros invitamos a convocar o a hacer promoción y prevención en el sentido de difundir todo esto hacia la población infanto-juvenil y hacia los padres de niños en estos rangos etarios. ¿Cuál es la evolución? Pues lamentablemente si nosotros no tenemos una intervención propia acá, vamos a tener que los trastornos conductuales van a evolucionar o pueden llegar a evolucionar a trastornos de la personalidad antisocial. La evidencia dice que el 100% de los adultos con trastornos de la personalidad antisocial tuvieron un trastorno de conducta o conductuales previos en infancia o adolescencia, pero
que solo el 50% de los niños que tienen, o adolescentes que tienen trastornos del comportamiento, evolucionan como tal a un trastorno de la personalidad antisocial. En este sentido, vuelvo y repito, la invitación es a una captación responsable, a una intervención multimodal y un tratamiento farmacológico responsable. Muchas gracias.